En el programa de hoy estamos hablando de viajes y formas de viajar. ¿Podemos hablar Ricardo, de distintos tipos de turismo o distintas formas de viajar? Ahora se escucha mucho del turismo vivencial, por ejemplo. Así es, tenemos varios tipos de turismo y hoy en día es mucho más simple el viajar. Yo tengo ya 25 años en el ramo y antiguamente era mucho más caro, era casi inaccesible. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de ofertas y tú ves que salen pasajes hasta de $39, $50. Es la mejor forma de viajar hoy en día es comprar anticipadamente, programarse, como lo hacen los europeos, que compran un año antes sus paquetes, sus pasajes. Tenemos el turismo internacional y tenemos el dentro de Perú. Además hay una cuestión. El dólar mismo se ha devaluado. Así es. O sea, no es lo mismo $1000 de los años 60 que $1000 ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes tú te podías ir a Europa en los años 70 por $4000, $5000, $6000, dólares de la época. Claro. Ahora te puedes ir a Europa con $1000, Así es. ¿no? Es decir, los precios, ese ha sido una de las causas del boom del turismo, sobre todo a partir de los años 80, es que los precios de las tarifas de los tickets aéreos se fueron democratizando, ¿no? Antes era inaccesible para mucha gente un pasaje en avión. Y no solamente que el pasaje era caro, sino que, por ejemplo, para ir a Estados Unidos o para ir a Europa en los años 30, en los años 40, como los aviones no tenían mucha autonomía de vuelo, tú podías hacer 5, 6 escalas, por ejemplo, antes de llegar a Madrid o a París. O la otra opción, como decíamos en el segmento anterior, era viajar en barco, pero en condiciones pues bastante duras, ¿no? Por ejemplo, todos estos bohemios, estos poetas, como Vallejo, por ejemplo, que se fueron a Europa, al París de los años 20, todos tuvieron que viajar en barco. Y en condiciones bastante precarias y lógicamente invirtiendo muchísimo tiempo. Sin ir muy lejos, Ricardo no me va a dejar mentir, hace 8 años nada más, ir a Europa vía KLM, disculpe que mencione, pero era un ejemplo concreto, te llevaba 18 horas, porque tenía que parar en Aruba. En Aruba, sí. Hoy en día, cualquier línea te lleva por 11, 12 horas. 11, 12 horas y ya estás ahí. Y antes, como le dije anteriormente, dentro de un avión, saliendo de Perú, teníamos 3 clases. La primera, la ejecutiva y la económica. Donde la primera hoy en día ya no existe saliendo de Perú. La ejecutiva, que antes costaba $6000, $7000, uno con anticipación la puede conseguir en $3000. Y la económica, tenemos una variedad increíble de precios. Podemos ir a Buenos Aires por $300 si la compramos con anticipación, o por $1200 si uno la compra de un día antes. ¿Hasta $300? Hasta $300 llega a ver. Anticipación, con qué maravilla. mucha anticipación. Igual a Miami. A Miami salen ofertas de carro con avión por $600. Si uno lo hace con anticipación, si espera a última hora, el mismo boleto le puede salir $1500. Y lo mismo se aplica para el turismo interno, ¿no? Los vuelos dentro de Perú, me imagino que se consiguen alternativas muy económicas. Y yo creo que el gobierno facilitaría mucho si da estos feriados largos, estos puentes que hacen con anticipación. Claro. Con anticipación. Para que la gente se pueda programar y comprar sus cosas, porque si lo dan a último momento, como ha pasado ahora último, los precios suben, queda inaccesible, ya no te programaste. Entonces así incentivaríamos mucho más el turismo interno entre los peruanos. Ahora, y en eso de estimular el turismo interno entre los peruanos, también debemos ser conscientes que el perfil del viajero peruano también ha cambiado, básicamente porque tiene una capacidad adquisitiva mayor. En los últimos 20 años, la clase media se ha engrosado en casi un 20% de la población. Es decir, ya no somos un país mayoritariamente pobre. No, ya no somos pirámides, sino rombo, digamos. Exactamente. Eso que permite que una persona que antes decía, me voy de viaje en mi auto con mis hijos para que me salga más barato, a veces sale más caro. Ya no tiene ningún sentido. Por ende, destinos como Tarapoto, conocer la selva peruana, que es espectacular, absolutamente maravillosa, ¿no? Es posible porque uno puede encontrar con anticipación a $60 un pasaje. Después, otro punto que el Perú ya está corrigiendo en los últimos años,
pero teníamos un enorme déficit en lo que era alojamiento, Sí. ¿no? No Ay, había hoteles en cuéntanos, el Perú. sí, cuéntanos porque- lo que me contaste detrás de cámara Sí, de los hoteles de turistas. Quizá el primer presidente del Perú que se entusiasmó, pero era para turismo interno, ¿ah? Fue el presidente Benavides, que en los años 30 empieza la construcción de los famosos hoteles de turistas, que fue una tradición que felizmente recogieron los gobiernos sucesivos. Sí, yo ¿no? recuerdo de chica que donde vayas había un hotel de turistas. No, y En el hotel cualquier de ciudad hay un turistas hotel de turistas. tenía, Sí. y muchos son edificios arquitectónicamente muy bien logrados, ¿no? Como el de Tarma, como el del Cusco, como el de Arequipa, El ¿no? de Tacna también es muy bonito. El de Tacna, el de Moquegua, que Sí. eso ahora que es como un mirador, ¿no? Tú ves la ciudad Perdón. que parece un nacimiento. El de Chimbote, el hotel de turistas de Chimbote, es precioso el edificio. Ahora, el hotel de turistas tuvo, la cadena en Tour Perú tuvo otra magia, que fue que creó una escuela hotelera de servicio de hotelería fantástico. La calidad de atención en Tour Perú era impecable. Sí. Entonces fue desarrollando una cultura de viaje dentro de los turistas que se sentían bien atendidos. Pero ya no existen los hoteles de turistas como hotel de Los turistas. privatizaron Los todos. privatizaron Ahora todos. funcionan con Distintas otros cadenas nombres. los han... Así Con es, algunos los van con gran comprando, éxito y otros más o menos. Pero en el Era, camino era, fue era bien. casi, era algo parecido a lo que se hizo en España en la época franquista, que eran los famosos paradores nacionales. Es decir, que el Estado convertía castillos medievales, por ejemplo, en hoteles. Y todos eran de lujo, pero con tarifas democráticas, porque de eso se trata. Por ejemplo, en México, México es un país que vive el turismo, pero si uno mide el turismo en México, más dinero deja el turismo interno, porque los mexicanos viajan mucho, ¿no? Dentro de su país. Por ejemplo, tú vas a México y los hoteles están llenos de mexicanos, Sí. Así es. ¿no? Entonces, el turismo interno deja más dividendos al Estado que el turismo receptivo, ¿no? Que el turismo externo. Pero ahora que has mencionado España, atado a los paradores, venía todo el concepto fantástico del turismo rural. Le enseñaron a los españoles a atender a sus connacionales, a los españoles mismos, en sus pueblos. Ibas a pueblito por pueblito y te ibas alojando en ese parador o en las casas de las personas, de Lo que los conocemos vecinos. ahora como turismo vivencial. Así es. Exactamente, sí. Ellos le llamaron turismo rural. Que existe en La Habana también. Claro, y podías ir cualquier fin de semana a alojarte al pueblo de alguien y descubrir con ellos su historia y sus tradiciones. Algo que en el Perú es un filón riquísimo, Claro. que estamos aprendiendo a conocernos entre peruanos, pero falta ese empujón de infraestructura rentable para el Pero vecino. esto que tú mencionas ya lo hacen, y yo lo he visto porque lo he vendido, en Juliaca, en Puno, Sí. donde llega el turista y duerme en la casa de los locales, come la comida que ellos les ofrecen a un costo muy bajo, evidentemente, se bañan Valentito. ¿dónde? En el río y... No, en el lago Titicaca, nadie cree, hay una playa de 150 metros de Sí. largo de arena blanca y mar azul. Hay unas playas Imagínate, pues, increíbles. lindo. Pero ahí te congelas, pues yo no Te me meto ahí. congelas. Pero es una Así cosa es. muy curiosa. Yo estaba hace porque muy como poco el ahí. agua está, está a muy poca profundidad. Se llega a calentar un Se poquito. llega a calentar, casi a 18 grados. Ah, Yo ya. estaba hace poquito en Puno y fui a una de estas playas. Yo no me atreví a bañarme, la verdad, porque soy muy friolenta, Yo casi pero la me gente muero. se bañaba sin ningún Claro, problema, nada. por ejemplo, en el claro, Titicaca. por otras razones, en Cuba se ha desarrollado ese tipo de alojamientos, ¿no? O sea, uno puede ir a alojarse con una familia cubana, ¿no? Entonces tú comes lo que ellos comen, Así es. ellos han instalado un... Bueno, y paras la olla también. ¿No? No, claro, bueno, digo, por otros motivos. Aquí puede ser una cuestión interesante, pero lógicamente que estén registrados. ¿No? Ah, Tiene claro. que haber un Así registro es. formal de las casas o de las familias que ofrecen alojamiento para viajeros. Para que sea algo muy serio y no estén sacando la vuelta y no pasen cosas desagradables. Perdón, disculpe, voy a decir casi una blasfemia. La Iglesia Católica, sin saberlo, es el más grande organizador de eventos de todo el Perú. ¿Por qué? Porque hay en 365 días del año hay más de 360 fiestas patronales que se organizan en el Perú Con procesión y incluida. convocan a más de 3 o 5 mil personas por fiesta, toda una organización en el pueblo y que es un recurso mucho más atractivo, un recurso turístico mucho más atractivo que ir a visitar la ruina de los restos arqueológicos del pueblo.
Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un filón de una organización que funciona desde hace siglos, en las cuales mejor promovido y mejor organizado para atender a 5.000 personas más que lleguen para vivir la fiesta, Claro. independientemente de que crean o no. Ahora, eso ha sido posible, claro, es una cosa que se ha venido cocinando de años, pero eso sobre todo ha sido posible debido a la migración interna. Entonces, como muchos provincianos dejaron su pueblo y se fueron a otras ciudades, ¿no? Reservan una época del año cuando es la fiesta patronal, la procesión del lugar para ir en masa, ¿no? Eso es lo que genera en realidad el viaje, porque si todo el mundo se hubiera quedado en su lugar en este país, no habría ese movimiento de personas. Imagínate cuánta gente se va a la Cruz de Chalpón, desde aquí, desde Lima, ¿no? O cuánta gente también, el otro día estábamos haciendo un programa sobre el Señor de los Milagros, ¿ya? ¿Cuánta gente viene de fuera, peruanos que vienen de fuera a ver al Señor? Por supuesto. O a cargar el anda, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un corte y ya regresamos.